¿Qué tal, mis queridos hermanos? Bienvenidos a un nuevo video de Ministerio Séptimo Milenio, el video número 28 que pertenece a esta serie titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. En el capítulo pasado vimos dos hermosas historias de la vida de Cristo, donde obró el milagro de sanación tanto a un leproso como a un paralítico. Y se nos enseña que el pecado es como una lepra también en nuestra vida, que solamente con Jesús en nuestro corazón es posible de limpiarse. Y hoy se nos presenta el llamamiento de un nuevo discípulo. Si ustedes vinieron siguiendo hasta acá los capítulos, se acordarán que hasta ahora Jesús había llamado a 4, ¿sí? Que eran de la región de Genezaret. Y bueno, como se titula el capítulo, Leví Mateo, en este capítulo Jesús va a llamar a este hombre que también terminó escribiendo uno de los 4 evangelios, pero el primer problema que nos presenta el relato es que Mateo era un recaudador de impuestos, ¿no es cierto? Un publicano. Y este era un puesto que era dado por los romanos. Recordemos que el pueblo judío estaba esclavo de los romanos, por lo tanto, los dejaban vivir en sus ciudades, que tengan su religión, pero tenían que sujetarse a decisiones que pudieran venir de más arriba e incluso debían tributar como si fuesen una provincia del poder romano. Entonces, aceptar este cargo, que un judío lo acepte, y recaudar los impuestos de sus propios conciudadanos y mandarlos a Roma, era algo repudiable. O sea, el pueblo detestaba a las personas como Leví Mateo, eran considerados como traidores. Y en este contexto, se nos dice que los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Mateo había escuchado las enseñanzas de Salvador, en la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Fíjense cómo Cristo trabajaba en las personas incluso antes de encontrarlas físicamente, ¿no es cierto? Su espíritu ya les iba revelando la verdad para que en el momento donde Jesús se encontrara con Mateo no iba a hacer más falta que decirle, sígueme. Y es lo que vamos a ir viendo, ¿no es cierto? En este capítulo. Que bueno, nos cuenta que Mateo hizo un festín en su casa, un banquete, para traer a todos sus ex compañeros de trabajo, también odiados por la sociedad, que muchos se enriquecían ilícitamente, y a toda su familia, ¿no es cierto? Y bueno, acá nos cuenta la autora que Jesús llamó a diferentes personas que estaban en diferentes posiciones, ¿no? A Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro por su pobreza, llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración. O sea, ¿cuál prueba? La de decir, sígueme. Jesús les dijo, sígueme a ellos. Andrés y Pedro dejaron los barcos y las redes en donde estaban. Mateo dejó su garita de peaje donde cobraba los impuestos así como estaba. Sea rico, sea pobre, Jesús les pidió lo mismo. Deja todo y sígueme, ¿sí? En el momento del éxito de Pedro y Andrés, cuando las redes estaban llenas de peces, eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, cuando Jesús pidió a sus discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes temporales prima sobre el de la comunión con Cristo. Hoy en día, Cristo sigue llamando a personas para que vivan predicando el Evangelio, para que no tengan otra ocupación terrenal que sea para ganar dinero
e ir aumentando el estatus en la vida, ¿no es cierto? Ir aumentando las posesiones. Eh, Él promete que no va a faltar nada, pero esas personas tienen que hacer como Mateo, como Andrés y como Pedro y dejar todo plan de seguir construyendo más casas, de tener más riquezas, de tener un auto cada vez más nuevo. Esas cosas se tienen que renunciar a ellas cuando alguien decide entregarse completamente al ministerio, ¿no es cierto?, de predicar la palabra de Dios. Nadie que haga reserva alguna, o que acumule riqueza, puede ser discípulo de Cristo y mucho menos puede ser su colaborador. O sea, aquel que guarda, no, yo voy a guardar estas propiedades para cuando sea viejo, así me puedo sostener sin depender de nadie. O no, yo tengo, sí, invierto en esto y en aquello para el día de mañana. Nadie que piense así puede ser discípulo de Cristo. El día para poder invertir lo que nosotros tenemos completamente a la obra del mensaje, es hoy, ¿no es cierto? No hay más tiempo que perder. Debemos dejar todas nuestras aspiraciones a una vida más cómoda y mejor en pos de seguir a Cristo y dedicarnos a llevar la palabra. Eso es lo que Cristo le pidió a Mateo, a Pedro y a los demás discípulos y que también les pide a algunas personas hoy en día, a algunas de una forma más intensa que a otras, ¿no es cierto? No todos van a tener que vender sus casas para salir a dedicarse al Evangelio, pero sí en todo lo que signifique dejar de acumular lujos para que la verdad pueda llegar a muchas otras almas, es algo que nos compete absolutamente a todos, ¿sí? Cuando Mateo hizo esta fiesta y lo invitó a Jesús, Jesús aceptó ir, ¿no es cierto? Sabiendo que muchas personas iban a hablar mal de él, ¿no es cierto? Que lo iban a criticar, cómo se va a juntar con esa especie de gente, con esos ladrones, con esos traidores. Sabía que principalmente los fariseos lo iban a cuestionar, ¿no es cierto? Pero ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él, para Jesús, no tenían pesos las distinciones externas. Lo que traía a su corazón era lo que atraía a su corazón era un alma sedienta del agua de vida. ¿Sí? A Jesús no le importaba el qué dirán, cuando ese qué dirán estaba fundado en prejuicios, ¿no es cierto? Eh, Sino que, bueno, Jesús lo que veía era el corazón de las personas y prefería que hablaran mal de él, pero poder llegar con la verdad a tocar el corazón, como en este caso de Mateo, ¿no es cierto? Jesús no se veía influenciado por ningún tipo de política ni de cosas externas, ¿no es cierto? En reuniones como esta, como la de Mateo, no pocos fueron impresionados por la esperanza del Salvador, aunque no le reconocieron hasta después de su ascensión. O sea, no reconocieron que Cristo era el Hijo de Dios hasta después de que Él ascendiera, ¿no? Cuando el Espíritu Santo fue derramado, después de la ascensión de Cristo, recuerdan en Pentecostés, y 3.000 fueron convertidos en un día, había entre ellos muchos que habían oído por primera vez la verdad en la mesa de los publicanos, y algunos de ellos llegaron a ser mensajeros del Evangelio. Fíjense en el color en el que está resaltada esta cita, porque nos dice claramente que estos publicanos no reconocieron a Cristo hasta después de su ascensión. O sea, cuando el Cristo humano fue al cielo, recién ahí lo reconocieron cuando la personalidad divina del Señor Jesús fue derramado en todos ellos en el día del Pentecostés. Y nos sigue diciendo la autora, ¿no es cierto? Dice, pero aunque los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban, ¿no? Esto es un mensaje para ahora, ¿no es cierto? Aquellos que se creen más santos o más privilegiados por ser el pueblo de Dios, que tiene la verdad de Dios, que es la iglesia triunfante, la iglesia militante, que no está equivocada, que no tiene errores. En realidad están en peor condición que los demás a quienes ellos critican, ¿no es cierto? Los publicanos
tenían menos fanatismo y suficiencia propia, ¿sí? Y así eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos: andad pues y aprended qué cosa es misericordia quiero y no sacrificio. Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu. Este es el problema de las religiones legalistas, ¿no? Las religiones que se basan en formas, en tradiciones, y que cuando llega a una verdad, por más que esté puramente basada en la Biblia, la terminan rechazando porque están arraigados en sus tradiciones y en sus preconceptos, ¿no es cierto? Eso, bueno, es algo que todos tenemos que ver, ¿no es cierto? Especialmente hablo a los que somos adventistas de muchos años, podemos estar muy, pero muy cerca de tener las mismas actitudes que tenían los fariseos de la época de Cristo, ¿no es cierto? Esa es una lección de advertencia para cada uno de nosotros. Entonces los fariseos seguían maquinando sobre cómo hacer caer a Jesús o que la gente lo llegue a odiar. Entonces primero intentaron con los discípulos de Jesús, diciendo: ¿no ven que come con los ladrones, con los traidores? Querían generar recelos en los discípulos de Jesús. Pero como no pudieron, entonces fueron con los discípulos de Juan. Los fariseos mismos habían criticado a Juan, le decían que era un ridículo, un fanático, y ahora se trataban de acercar para que los discípulos de Juan crearan la disensión, ¿no es cierto? Eh, y lo que el problema que los fariseos pusieron en la mente de los discípulos de Juan es: ¿por qué los discípulos de Jesús y Jesús mismo no ayunan? ¿Ves que vinieron a abolir todas las costumbres nuestras, la ley de Moisés, y están en banquetes y en glotonería? Entonces esto empezó a generar dudas, ¿no es cierto?, en los discípulos de Juan. Pero bueno, cuando fueron a Cristo, ¿no es cierto?, y tuvieron que enfrentar esta problemática, la autora nos cuenta que, que Jesús les dijo, ¿no es cierto?, les repitió las mismas palabras que a Juan, cuando ellos le propusieron: ¿por qué ustedes no ayunan? Y nosotros sí, un montón de veces, ¿no? Juan les había dicho: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo es cumplido. Los discípulos de Juan no podían menos que recordar estas palabras de su maestro, y siguiendo con la ilustración dijo: ¿podéis hacer que los que están de bodas ayunen en tanto que el esposo está con ellos? Esto es una pregunta eh, donde Jesús volvía a afirmar, ¿no es cierto?, ser el Hijo de Dios, porque él se estaba reconociendo como el esposo de la parábola. Entonces la respuesta era: ¿cómo van a ustedes a pedirle a mis discípulos que no ayunen si estamos en una boda, si yo soy el esposo y mientras yo esté con ellos tienen que estar alegres, no ayunar? Ya va a venir el tiempo donde van a tener que ayunar, ¿no es cierto? Pero eso viene después. El príncipe del cielo estaba entre su pueblo. El mayor don de Dios se había dado al mundo. Había gozo para los pobres porque Cristo había venido a ser los herederos de su reino. Esto es lo que decía antes, ¿no? Cómo en un momento de sumo gozo se podía ayunar. El ayuno es para otras ocasiones. Y ahora nos va a explicar un poquito más de eso, ¿no es cierto? Juan el Bautista se había regocijado de contemplar al Salvador. ¿Qué ocasión de regocijo tenían los discípulos con su privilegio de andar y hablar con la majestad del cielo? Este no era para ellos tiempo de llorar y ayunar. Debían abrir su corazón para recibir la luz de su gloria. Recuerden esto, la luz de su gloria. ¿Con qué lo emparentan? ¿Recuerdan el capítulo del bautismo cuando la sierva del Señor dice: rayos de gloria de Dios descienden directamente del Padre en forma de paloma? Debían abrir su corazón para recibir la luz de la gloria. ¿Para qué? A fin de poder derramar luz sobre aquellos que moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Sí? Cristo viene a nosotros también para que lo podamos compartir, no solo para que nos quedemos
nosotros mismos con Cristo, con su vida divina, sino para que la podamos compartir con aquellos que están en tinieblas y en sombra de muerte. Seguimos avanzando un poquito más, dice, cuando viesen a su Señor traicionado y crucificado, los discípulos llorarían y ayunarían. Ese era el momento de ayunar, de tristeza, ¿no? En las últimas palabras que les dirigiera en el aposento alto, dijo, un poquito y no me veréis. Presten atención a esto. Y otra vez, un poquito y me veréis. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? En el aposento alto le está diciendo, falta muy poquito para que no me vean. En otras palabras, bueno, porque me van a matar y después yo me voy a ir al cielo. Pero otro poquito más y me van a ver. ¿A qué se estará refiriendo? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Empero, aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo. ¿Por qué se iba a tornar en gozo? Porque un poquito más y le iban a volver a ver. Síganme y vamos a explicar esto, ¿no es cierto? Cuando saliese de la tumba, su tristeza se trocaría en gozo. Después de su ascensión, iba a estar ausente en persona, en cuerpo humano, pero por medio del Consolador estaría todavía con ellos. Él estaría todavía con ellos. Recuerdan que Él les había dicho, un poquito más y no me veréis, pero otro poquito y me veréis. Por medio del Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu de Cristo. Cristo estaría todavía con ellos y no debían pasar su tiempo en lamentaciones. Esto era lo que Satanás quería. Deseaba que diesen al mundo la impresión de que habían sido engañados y chasqueados, pero por la fe habían de mirar al santuario celestial donde Jesús ministraba por ellos. Debían abrir su corazón al Espíritu Santo, su representante, el representante de Cristo, y regocijarse en la luz de su presencia. Sin embargo, iban a venir días de tentación y prueba, cuando serían puestos en conflicto con los gobernantes de este mundo y los dirigentes del reino de las tinieblas. Cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos, o sea, en cuerpo, y no alcanzaran a discernir el Consolador, entonces sería más apropiado para ellos ayunar. Prestemos atención a esta frase. Cuando Cristo no estuviera personalmente con ellos y no alcanzaran a discernir el Consolador. Cuando Cristo les dijo, un poquito más y no me veréis, pero otro poquito y me veréis. Ellos no alcanzaban a discernir el Consolador. No alcanzaban a discernir la promesa de Cristo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ese momento era el más apropiado para que ellos pudieran ayunar. ¿Ayunar para qué? Para poder reconocer a Cristo en su forma espiritual. Ese es el Consolador. Seguimos avanzando un poquito más y vuelve a hablar, ¿no es cierto?, la autora del estado de los fariseos, ¿no es cierto? Mientras permanecían satisfechos con una religión legal, les era imposible ser repositarios de la verdad viva del cielo, la verdad viva del cielo. Pensaban que para todo bastaba su propia justicia y no deseaban que entrase un nuevo elemento en su religión. ¿Sí? Esto es para hoy, este consejo es para hoy. Mientras estén satisfechos con una religión legal, y agrego, en formas, en rituales, en tradiciones, mientras estén satisfechos con eso, que es una religión muerta, no hay posibilidad de que se les pueda presentar la verdad viva del cielo. ¿Sí? La verdad viva. Y está señalado en rojo porque esto nos habla de la justificación por la fe, ¿no es cierto? Pensaban
que la religión les daba justicia propia. Pensaban que cada vez que ayunaban eran más buenos delante de Dios y que los aceptaba más. Entonces, eso les era suficiente y no querían aceptar un nuevo elemento en su religión. Un nuevo elemento en su religión. ¿Qué es ese nuevo elemento en su religión? A Cristo viviendo en sus corazones. A Cristo como el Consolador cambiando sus vidas. Ser justificados por la fe en el Hijo de Dios. No querían, y hoy todavía son la mayoría de las personas que no quieren aceptar esta verdad de la justicia por la fe en Cristo, o mejor dicho, por la justicia en la fe del verdadero Hijo de Dios. No aceptaban la buena voluntad de Dios para con los hombres como algo separado de ellos. O sea, ellos querían figurar, querían ser partícipes de su propia salvación. Y Dios les estaba diciendo que la salvación no tiene nada que ver con algo que pueda hacer el hombre, sino con el Consolador, Cristo viviendo en cada uno de ellos. La enseñanza de Cristo, aunque representada por el nuevo vino, y vamos a explicar esto un poquito, Jesús les había dicho, no puede ponerse un vino nuevo en odres viejos. Eran cueros, ¿no es cierto?, que una vez que se usaban, después se resquebrajaban y no servían más. Entonces, si se llegaba a partir, iban a perder el vino nuevo, o sea, no había forma. El vino nuevo se pone en un odre nuevo, ¿no es cierto? Entonces, esto quería decir que la doctrina de Cristo, tanto como también las predicaciones de Juan el Bautista, no podían asimilarse o emparentarse con la religión de los fariseos. Tenía que ser establecida una nueva religión con todas las verdades que el Hijo de Dios traía, ¿no es cierto? Pero dice que, aunque representada por el vino nuevo, no era una doctrina nueva, sino la revelación de lo que había sido enseñado desde el principio. Y esto tiene que ver con el viejo pacto y el nuevo pacto. No existe tal cosa como que Dios hizo dos pactos diferentes. Dios hizo un solo pacto con el hombre, que es llamado el nuevo pacto, y esto viene desde el Edén, desde el principio. Pero los hombres creyeron que podían ellos hacer su propio pacto con Dios, entonces establecieron el pacto de la fe por sus propias obras, de la salvación por sus propias obras, perdón. Y Cristo vino a devolver esa enseñanza original. Pero para los fariseos, la verdad de Dios había perdido su significado y hermosuras originales. Para ellos, la enseñanza de Cristo era nueva en casi todo respecto y no la reconocían ni la aceptaban. Ellos querían o habían establecido su propio pacto y no querían volver al pacto original de Dios, ¿no es cierto? Jesús señaló el poder que la falsa enseñanza tiene para destruir el aprecio y el deseo de la verdad. Esto es tremendo, es tremendo. Esto a nosotros se nos tiene que grabar a fuego, ¿sí? Las falsas enseñanzas tienen tanto poder que destruyen las ganas y el deseo de conocer la verdad. Ninguno, dijo él, que bebiere del vino añejo quiere el nuevo vino, porque dice, el añejo es mejor. O sea, lo que a mí me enseñaron durante 30 años es mejor. Lo que a mí me enseñaron desde la quinta generación de mi familia adventista, eso es mejor. Yo no quiero nada de lo nuevo que me puedan presentar. Esto hace una doctrina falsa, esto hace una mentira, ¿sí? Esto es lo que hace, destruye en la gente la conciencia, las ganas de encontrar a Dios, las hace ponerse absolutamente cómodas en sus tradiciones y en sus doctrinas de hombre. Toda la verdad que había sido dada al mundo por los patriarcas y los profetas, recuerden cuando les hablé del pacto eterno que venía desde el Edén, ¿no es cierto? Toda esa verdad que había sido dada por los patriarcas y los profetas resplandecía con nueva belleza en las palabras de Cristo. Pero los escribas y fariseos no deseaban el precioso vino nuevo, hasta que no se vaciasen de sus viejas tradiciones, costumbres y prácticas, no tenían en su mente o corazón lugar para las enseñanzas de Cristo.
Y esto sigue siendo así, hermanos. Hasta que nosotros no nos vaciemos de toda la religión que nos han enseñado, no vamos a tener deseo de poder encontrar la verdad, porque ya estamos cómodos en esas tradiciones. No podemos entender cómo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pude haber estado engañado 30 años? Si yo soy más vivo que eso. No soy tan tonto como para haber estado engañado 30, 40, 50 años y toda mi familia y todos los pastores que estudian teología, no puede ser que estén todos engañados. Entonces yo no quiero saber nada de esa nueva verdad. Le llaman nueva verdad, pero como acá dice la sierva del Señor, es una verdad que viene desde los siglos, de los patriarcas y los profetas, ¿no es cierto? Esto fue lo que ocasionó la ruina de los judíos y será la ruina de muchas almas en nuestros tiempos. Miles están cometiendo el mismo error que los fariseos a quienes Cristo reprendió en el festín de Mateo. Antes que renunciar a alguna idea que les es cara o descartar a algún ídolo de su opinión, muchos rechazan la verdad que desciende del Padre de las Luces. Confían en sí mismos y dependen de su sabiduría y no comprenden su pobreza espiritual. Me recuerdo el mensaje de la Odisea, ¿no es cierto? Crees que eres rico y que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, pero no te das cuenta que sos un pobre, miserable, ciego y desnudo, ¿no es cierto? Como fue en los días de Cristo, así es hoy. Los fariseos no conocen su indigencia espiritual. A ellos llega el mensaje, y acá está el mensaje de la Odisea, ¿no es cierto? Porque eres rico y te has enriquecido, lo mismo que había dicho antes, ¿no? La fe y el amor son el oro probado en el fuego, pero en el caso de muchos el oro se ha empañado y se ha perdido el rico tesoro. La justicia de Cristo es para ellos como un manto sin estrenar, una fuente sellada. A ellos se dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieses arrepentido. Tenemos que volver a la doctrina apostólica, ¿sí? A esas personas de corazón puro que aceptaron que Jesús era el Hijo de Dios, que reconocieron a Jesús en el Consolador y que adoran a un solo Dios verdadero. Ese es el primer amor, esa es la doctrina original de la iglesia primitiva, también la doctrina original del adventismo, que después fue trocada o cambiada en esa religión muerta, donde la falsa doctrina le quita a las personas el amor por querer descubrir la verdad, ¿no es cierto? El hombre debe despojarse de sí mismo, o sea, del yo, debe morir al yo, antes que pueda ser, en el sentido más pleno, creyente de Jesús. O sea que cualquiera puede decir que es creyente de Jesús, pero hay un sentido mucho más intenso, más profundo de lo que es ser un creyente en Jesús. Entonces, cuando el hombre se despoje del yo, el Señor puede hacer del hombre una nueva criatura. Los nuevos odres pueden contener el nuevo vino. El amor de Cristo animará al creyente con nueva vida. En aquel que mira al autor y consumador de nuestra fe, se manifestará el carácter de Cristo. Nueva vida, carácter de Cristo. ¿En dónde? En el alma de quien mira a Cristo. Solamente quien mira al Hijo de Dios puede recibir al Hijo de Dios. Si vos estás mirando a uno que no es el Hijo de Dios, que solamente es un título que adquirió, entonces tampoco vas a poder recibir el carácter del Hijo de Dios. Es muy importante por eso poder estudiar sobre la doctrina de Dios. Si Jesús realmente es Hijo, si el Padre es realmente Padre. Eso es el fundamento del Evangelio. Y lamentablemente hay muchas personas que por haber estado engañadas tanto tiempo han perdido el deseo de encontrar esa verdad, esa sed, ese hambre de encontrar la verdad, porque lo que tienen ya les es cómodo. Y contra eso debemos luchar todos con cualquier doctrina que tengamos. Tenemos que estar dispuestos y ser capaces de poder revisar qué es lo que creemos y por qué lo creemos y pedirle a Cristo que nos dé hambre
por la verdad, ¿sí? Que Él pueda vivir en nosotros, que podamos reconocer al Consolador, ¿sí? Que podamos reconocer a ese Cristo que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es mi deseo para cada uno de ustedes, hermanos. Bendiciones y hasta el próximo capítulo de esta preciosa serie.